Lo que hemos estado haciendo es que hemos estado trabajando una serie de programas acerca del perdón. Y nosotros comenzamos el primer programa de esta serie hablando sobre lo que era la amargura y vimos que la amargura es un pecado durmiente porque crece bajo la superficie en lo profundo del suelo de nuestros corazones. Y si no logramos trabajarlo, pues nunca podremos ser libres de la amargura y viviremos atados a la situación y a la persona que tal vez nos haya hecho algún daño. También vimos 4 formas de poder ver si yo estoy viviendo bajo la amargura. Vimos que hay que confiar solamente en Jesucristo y en Jehová Dios, que es el Padre, es el labrador que nos permite poder trabajar la amargura de nuestros corazones. Vimos cómo podemos librarnos de la amargura en el segundo programa. Vimos cómo se origina. Vimos lo que la Biblia nos enseña sobre el perdonar a otros. Vimos las consecuencias de la amargura. Vimos cómo nosotros podemos comenzar a soltar las heridas que hay en nuestros corazones. ¿Para qué? Para ser libres de toda amargura. Y todo esto basado en lo que las Sagradas Escrituras nos presentan, porque en ella nosotros encontramos contestación a todas nuestras interrogantes, amado hermano. Y la guía de cómo poder manejar nuestra vida, ¿para qué? Para tener una vida y una vida abundante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, si usted dice, wow, me gustaría poder, ¿verdad? Poder haber visto los programas, no se preocupe, mi hermano, vaya a YouTube. En YouTube busca el canal de Tu Sonido Cristiano y ahí están todos los programas. Si usted va a la página de tusonidocristiano.org, ahí está también dentro de esa página el área del programa Tu Palabra, Qué Bendición, y también podrá ver todos los programas que el Señor nos ha dado el privilegio de trabajar. Y en el programa de hoy, sé que va a ser uno de bendición. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar el tema ahora de cómo yo puedo perdonar a aquellos que me han ofendido. Ya vimos cómo se origina todo. Ya vimos cómo todas las cosas surgen, las consecuencias. Pero hoy vamos a trabajar cómo yo puedo perdonar a los que me han ofendido. Y yo sé que esto es un tema que estremece el corazón y yo sé que es un tema que ministra y es de edificación para el pueblo, porque a todos nosotros en algún momento nos han lastimado. A todos nosotros en algún momento nos han ofendido, nos han pecado contra nosotros. Y las Sagradas Escrituras nos presenta qué debemos hacer, cómo debemos responder. Así que comparta este video, comparta este programa de Tu Palabra, Qué Bendición, que ha dado comienzo para bendecir las vidas de todo aquel que lo ve. Y es que nosotros, como decíamos, hemos vivido esa experiencia en algún momento en nuestras vidas. Y la palabra nos enseña a cómo yo debo responder cuando ocurren estas ofensas en nuestra vida. Y de acuerdo con la Biblia y todo lo que hemos estudiado en estos 2 programas anteriores, hay una clave. La única manera es perdonar. La Biblia nos dice que debemos perdonar a los que nos ofenden. Y si vamos rápido al libro de Efesios, capítulo 4, versos 32, lo hemos utilizado mucho porque nos da mucha luz acerca de esto. Efesios, capítulo 4, verso 32. Zoraida, Dios te bendiga mucho. Te extrañamos mucho. Dice el versículo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Perdonándonos unos a otros. Igualmente en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea que tenemos que soportarnos. Y esto son cartas dirigidas a la iglesia. O sea que estábamos hablando
de situaciones que podían darse entre creyentes. Sí, porque rápido pensamos, no, eso es allá uno que no es creyente y era uno que es creyente y ahí surgen todas las cosas. No, y Pablo le está dirigiendo carta a la iglesia y diciendo, si ustedes entre hermanos tuviesen alguna situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Perdónense. ¿Qué es lo que hay que hacer? Amarse, perdonarse unos a los otros como Cristo nos perdonó a nosotros. Que la clave en ambos pasajes de la Escritura es que debemos perdonar a todos, a otros creyentes. ¿Y cómo es? Así como Dios nos perdonó a nosotros. Ahora, ¿por qué perdonamos? Amado hermano, perdonamos porque nosotros hemos sido perdonados. En Colosenses 3:13 lo vimos y está bien claro. Nuestro perdón a los demás lo que debe es reflejar el perdón de Jehová Dios para con nosotros. Para perdonar a los que pecan contra nosotros, primero nosotros debemos entender el perdón de Dios en nuestra vida. Y aquí quiero traer lo que se puede llamar el escenario perfecto del perdón. Y hago referencia al escenario perfecto, ¿por qué? Porque estamos viéndolo el área perfecta donde todo se alinea, pero sabemos que en la vida cotidiana no siempre se da de esa manera, y esa parte que no siempre se da de esa manera la vamos a trabajar más adelante. Pero el escenario perfecto del perdón es el que Jehová Dios nos ha dado a nosotros. Y entonces esto tiene unas implicaciones. Esto implica el amor y la gracia de parte de Jehová Dios e implica el arrepentimiento por parte del pecador. El amor y la gracia están ahí, están presentes. Jehová Dios siempre las tiene presentes, pero a menudo falta el arrepentimiento del pecador para que pueda recibir el perdón. Así que el mandato de la Biblia de que nos perdonemos unos a otros no significa que ignoremos el pecado. No es que vamos a ignorar el pecado y la falta. Lo que significa es que nosotros con gusto, tal como Jehová Dios lo ha hecho con nosotros, significa que nosotros con gracia y con amor extendamos el perdón a aquellos que nos han ofendido. Nosotros siempre debemos ser como Jehová Dios, debemos estar dispuestos a perdonar tan pronto se nos dé la oportunidad. Y nosotros vimos en el programa pasado que no solamente 7 veces vamos a perdonar, sino que 70 veces 7, como vimos en el programa pasado en Mateo 18, versículo 22. ¿Por qué? Porque al negarse a perdonar a una persona que está pidiendo el perdón, que está aceptando su error y su pecado, lo que demuestra un resentimiento, lo que demuestra amargura y enojo de la persona que se niega a perdonar. Y amado hermano, ninguna de estas características son rasgos de un verdadero cristiano. Perdonar a los que pecan contra nosotros lo que requiere es paciencia y tolerancia. La iglesia tiene un mandato. Y si buscamos 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versos 14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Así que la iglesia tiene el mandato de ser paciente para con todos. No es que a usted se le huele la paciencia y los cascos con cada ofensa que cometan contra usted. La Sagrada Escritura insta a la iglesia a que seamos pacientes con todos. Nosotros deberíamos ser capaces, amado hermano, de poder pasar por alto los desaires personales. Deberíamos ser capaces de poder pasar por alto las ofensas menores que nos hacen a cada uno de nosotros. Jesús dijo, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea que no todas las bofetadas necesitan una respuesta.
No todas necesitan una respuesta. Perdonar a aquellos que pecan contra nosotros, amado hermano, verdaderamente requiere el poder transformador de Jehová Dios en nuestras vidas. Porque es que hay algo muy profundo en la naturaleza humana caída. Y es que nosotros, de manera natural y pecaminosa, siempre tenemos sed y hambre de venganza. Y hay algo en el ser humano natural que lo que insta es a pagar con la misma moneda. Nosotros lo que buscamos de primera instancia es poder causarle el mismo tipo de lesión, el mismo tipo de daño, el mismo tipo de dolor a aquel que nos maltrató. Nosotros escuchamos eso de ojo por ojo y diente por diente y hasta nos parece justo y correcto que así es como se debe hacer. Sin embargo, amado hermano, usted que es nueva criatura, sepa que en Cristo Jesús se nos ha dado el poder de amar a nuestros enemigos. Se nos ha dado el poder de hacer el bien a los que nos odian, de bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos hacen daño. Y esto no lo dijo Pablo, esto no lo dijo el apóstol Pedro. Si vamos a Lucas, capítulo 6, versos 27 y 28, vemos al mismo Cristo Jesús hablando, diciendo: pero a vosotros los que oís os digo. Está hablando a sus discípulos. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. O sea que en Cristo Jesús nosotros tenemos la potestad de bendecir a todo aquel que nos hiere y nos hace daño. ¿Por qué? Porque Jesús nos da un corazón que está dispuesto a perdonar y que obrará buscando ese propósito. Por eso es que somos nueva criatura cuando venimos a los pies de Cristo Jesús. Cuando tenemos que nosotros pensar y ponernos a ver, poner en perspectiva. Para yo poder perdonar, tengo que entender el perdón de Jehová Dios a mi persona y en mi vida. Y cuando nosotros vemos la enorme misericordia que Dios ha tenido con nosotros, esa misericordia y esa gracia de perdonarnos todas y cada una de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Cuando nosotros evaluamos eso, nos tenemos que dar cuenta que yo no tengo derecho alguno de retener esta gracia para con las demás personas. Nosotros, si nos ponemos al fin y al cabo a calcular y a sacar cuenta, nos vamos a dar cuenta que nosotros hemos pecado infinitamente mucho más contra Dios que lo que cualquier persona pueda pecar o hacerle daño contra nosotros. Las ofensas que nosotros hemos cometido contra Dios son mucho mayores que lo que cualquier otra persona haya podido hacernos a nosotros. Y la parábola que nosotros vimos la semana pasada, que le invito a que vea entonces el programa anterior, esa parábola que Jesús da en Mateo capítulo 18, versos 23 al 35, es una ilustración maravillosa de esta verdad, de que nosotros, si hemos recibido el perdón de Jehová Dios, ¿cómo vamos a negarle el perdón a los demás? Dios promete que cuando nosotros venimos a Él pidiéndole perdón, Él nos lo concede gratuitamente. Y lo vemos en las Sagradas Escrituras. El perdón que otorguemos no debe tener límites. El perdón que nosotros le otorguemos a las demás personas debe ser de la misma manera que el perdón de Dios es totalmente ilimitado para nosotros. En Lucas capítulo 17, versos 3 y 4, está Jesús diciendo: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti,
y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Amado hermano, Jesús lo que está diciendo es, todas las ofensas que hayan cometido contra ti, tenemos que aprender a perdonarlas. Y ese primer versículo que leímos en Lucas 17, verso 3, nos arrojan algo de luz de cómo debe ser este proceso. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y ahí hacemos la pausa. O sea, evalúa la situación que tuviste. Y si te das cuenta que la persona te ha ofendido, acércate a la persona y déjaselo saber. Déjale saber. Hermano, me dolió o me incomodó, me hizo sentir mal tal gesto, tal palabra, tal evento que surgió entre nosotros. Eso hirió mi corazón. Déjelo saber, porque puede ser que la otra persona ni tan siquiera se haya dado cuenta. Usted viviendo en amargura y en dolor y la otra persona viviendo feliz y tranquilo porque en ningún momento se dio cuenta de lo que pudo haber hecho contra usted. Tal vez estaba tan ajorado que hasta se le escapó. Y usted con ese dolor y esa amargura en el corazón. La palabra dice, está Jesús hablando, repréndele, o sea, déjale saber que lo que hizo hirió tu corazón. Y continúa rapidito Jesús diciendo, y si se arrepintiere, perdónale. Le hiciste el acercamiento, si muestra arrepentimiento, perdónale. O sea, ya te vemos, ya estamos ahí obligados a perdonar cuando la persona se arrepiente. Y ese versículo 4, si lo evaluamos un poco, dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Amado hermano, es que, como hemos dicho, si nosotros ponemos a evaluar la enorme misericordia de Jehová Dios para con nosotros, nuestras transgresiones y pecados, ¿cuántas veces nosotros no pecamos contra Dios en un día? ¿Cuántas veces no le pedimos perdón a Dios y le decimos, no lo voy a volver a hacer, no voy a volver a caer en esto? Y al poco tiempo volvemos y caemos y pecamos contra Dios, nos damos contra la misma piedra. Y nosotros vamos arrepentidos delante de la presencia del Señor pidiéndole perdón. Y la palabra nos muestra en 1 de Juan 1:1 que Jehová Dios nos otorga el perdón. Si Jehová Dios nos otorga el perdón todas esas veces que nosotros vamos ante su presencia, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar todas las veces que otra persona venga delante de nosotros a pedirnos perdón? Si al fin y al cabo estamos imitando lo que Jehová Dios hizo o ha hecho con cada uno de nosotros. Ahora, para poder otorgar el perdón y poder ser libre de toda amargura y de toda ofensa, tenemos que estar claros del concepto del perdón. Ya vimos que tiene que haber ambas partes, amor y gracia de parte de que fue ofendido, y para que se dé completamente y en ese núcleo perfecto, arrepentimiento de parte de la otra persona. Ahora, dentro de lo que es la experiencia del perdón, nosotros escuchamos hablar mucho a las personas y a decir muchos conceptos y muchas ideas acerca de esto, pero me gustaría mostrar algunas que realmente son muy conocidas y muy escuchadas, pero en realidad son unos conceptos erróneos de lo que es el perdón. Y es importante aclarar los que son erróneos, porque si son erróneos en ningún momento nos van a ayudar para poder vivir la experiencia del perdón y poder continuar con nuestra vida cristiana y de abundancia, como Jehová Dios la tiene con nosotros. Y el primer concepto erróneo es que perdonar significa aceptar o excusar el mal que han hecho. No, no, no. Perdonar no es aceptar o excusar el mal que han hecho. De ninguna manera es así.
Jehová Dios no acepta el pecado. Él no excusa el pecado. No, no es eso. Perdonar lo hacemos para ser libres del rencor. No es que estamos aceptando la ofensa, es que yo decido perdonar para ser libre. Decidimos nosotros perdonar para poder seguir adelante sin permitir que otra persona tenga poder sobre nuestras acciones o nuestras emociones. Cuando nosotros perdonamos, amado hermano, lo que estamos haciendo es que le entregamos a Jehová Dios todo nuestro dolor. Y se lo entregamos porque estamos seguros que Jehová Dios se encargará de hacer justicia en su momento. Y lo entregamos seguro porque sabemos que Jehová Dios podrá sanar el dolor que hay en nuestros corazones. Nosotros le permitimos a Dios que nos transforme cuando perdonamos. Nosotros permitimos que Él nos llene de su Espíritu Santo y que nosotros podamos seguir adelante confiando en que su bondad es buena y perfecta para cada uno de sus hijos. Y no podemos hablar de esto sin primero hacer una parada en el libro de Proverbios, capítulo 20, versos 22. Proverbios capítulo 20, versos 22 nos dice: no digas yo me vengaré. O sea, no tomes venganza de las cosas que te han hecho. No digas yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Ay, amado hermano, nuestra sed humana, como dijimos desde el inicio, esa naturaleza pecaminosa humana que todos tenemos, lo que busca es venganza y que me la va a pagar. Va a doler, le va a doler igual o más lo que me hizo. Sin embargo, el proverbista, el sabio Salomón nos dice: no digas yo me vengaré. Y dice: espera a Jehová. Y hago una pausa en esa espera. En el hebreo dice es kavá. Y kavá lo que quiere decir es aguardar, es confiar a Jehová. No hagas nada. Confía, aguarda a Jehová. Aguarda que Jehová haga y tome control sobre la situación. Y luego continúa diciendo: y Él te salvará. Y ese salvará, lo que es yashá en hebreo, que lo que quiere decir es te pondrá en un lugar seguro. Lo que quiere decir ese salvará es te voy a librar de ese cautiverio de dolor que tienes. Lo que quiere decir salvará es voy a socorrerte, voy a ampararte, voy a ayudarte, voy a guardarte, voy a libertarte. Lo que significa es voy a defender, voy a favorecerte, voy a darte el oportuno socorro. Voy a rescatarte de la angustia en que estás. Lo que significa es te voy a dar la victoria en el evento que estás viviendo. Así que, amado hermano, si nosotros procedemos como en el libro de Proverbios se nos muestra y decimos no me voy a vengar, voy a confiar y esperar a que Jehová Dios tome el control, vemos entonces que Él te salvará, Él te defenderá, te favorecerá y te dará amparo y el oportuno socorro en la situación que estés atravesando. Amado hermano, el pecado siempre trae consecuencias y la persona que ha hecho algún daño o ha vivido en pecado, en su momento las pagará y tendrá las consecuencias de su error. Muchas veces nosotros tenemos que decidir apartarnos de esa persona para poder evitar que nos siga causando dolor. Porque perdonar no nos obliga, y escúcheme bien, perdonar no nos obliga a ser amigos o a mantener una relación cercana con la otra persona. Pero usted está diciendo que ya yo no voy a ser hermano en Cristo. Usted seguirá siendo hermano en Cristo.
pero no tendrá la obligación de ser amigos cercanos, ni de guardar una relación cercana con esa persona. Y vamos por las Sagradas Escrituras, amado hermano. Vamos al libro de Proverbios. El sabio Salomón, el mismo que te dijo que si esperas en Jehová, Él te salvará. En Proverbios capítulo 22, verso 3, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y hacemos pausa para poder entender lo que el verso nos está diciendo. Dice el avisado. El avisado es del hebreo arum. Y arum lo que significa es astuto. No solamente astuto, significa cuerdo, significa prudente. La persona cuerda de mente y prudente ve el mal y se esconde. Y ese esconde es satar, que lo que quiere decir es que se aparta, se cubre, se separa, se reserva del mal, se aleja. O sea que si hay una persona que lo que provoca es daño, amado hermano, nosotros si estamos en Cristo Jesús después que hemos sabido y hemos demostrado que nosotros somos cuerdos y prudentes porque hemos entendido que sin Jehová Dios nada podemos hacer. Por lo tanto, es prudente de nuestra parte poder alejarnos de todo mal que nos vaya a hacer daño. Y el versículo continúa diciendo más, o sea, pero los simples pasan y reciben el daño. Y cuando dice simples, vea qué interesante, viene del hebreo petit, que lo que significa es el ignorante. Pasa y recibe el daño. O sea que ser prudente y cuerdo es alejarse del daño, y ser ignorante es mantenerse y continuar para recibir más daño. Aún luego de nosotros decidir perdonar, nosotros debemos actuar con prudencia, amado hermano. Nosotros, claro, debemos orar por la otra persona y debemos pedirle a Jehová Dios sabiduría para saber si es el momento de poder buscar una reconciliación o es mejor aguardar y esperar. Porque muchas veces, amado hermano, lo más sabio es esperar hasta que Dios haga su obra transformadora en la otra persona y también en uno mismo. Sí, porque si usted no ha permitido que la obra transformadora de Jehová Dios se lleve a cabo en su vida, créame que cuando usted se acerque para hablar, usted va a espepitar, como decimos allá en Puerto Rico, una de cosas que ni lo va a pensar, y lo que va a hacer es dañar más y causar más daño en los corazones en ese encuentro. Así que muchas veces es más sabio esperar a que Dios haga la obra transformadora en la otra persona y en uno mismo. Hay otro concepto erróneo sobre el perdón que tenemos que traer a colación. Y fue el paréntesis que señalamos cuando hablamos del perdón, o el proceso del perdón perfecto de Jehová Dios, que tiene que haber arrepentimiento. Pero aquí estamos entonces viendo, o queremos presentar, este concepto erróneo del perdón, de que primero me tienen que pedir perdón a mí. Cuando a mí venga a joder, es que yo lo voy a ver y decir, lo voy a ver a jodillado arrastrándose delante de mí pidiéndome perdón. Lo que esa expresión demuestra es una expresión de angustia y dolor todavía por la situación, amado hermano. Pero nosotros pensamos en ocasiones que no es posible perdonarla hasta que nos pidan perdón. Amado hermano, eso no es nada de cierto. Nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos perdonar a la otra persona aunque no se disculpe. Nosotros podemos elegir dar el primer paso. Y lo vemos en Mateo. Vamos a la Sagrada Escritura, Mateo capítulo 5, versos 23 y 24.
Está Jesús hablando nuevamente. Y Jesús dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amado hermano, nosotros podemos elegir dar el primer paso. Nosotros escogemos librarnos del enojo y de la amargura. Y lo escogemos por nuestro bien y lo escogemos también por obediencia a Jehová Dios. La verdad es que sería terrible si el perdón dependiera de que la otra persona expresara arrepentimiento. No, hay personas que mueren y mueren sin disculparse, sin reconocer sus errores y mueren sin que les importe nada lo que hayan hecho o dejado de hacer. Y el mejor ejemplo de que nosotros podemos tomar la iniciativa es tal como Jehová Dios tomó la iniciativa al enviar a Jesús, su único hijo, aún antes de que nosotros le pidiéramos perdón por nuestros pecados, aún antes de que nosotros ni tan siquiera entendiéramos o tuviéramos el conocimiento de lo que Jesús hizo o iría a hacer. Jehová Dios tomó la iniciativa de perdonarnos. Nosotros lo ofendíamos con nuestras acciones, todos nosotros lo ofendíamos con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Sin embargo, Jehová Dios extendió su mano llena de perdón. Y Jehová Dios la mantuvo extendida, esperando pacientemente por el arrepentimiento de cada uno de nosotros. De la misma forma, nosotros debemos o podemos decidir perdonar aún antes de que otra persona se arrepienta. Nosotros no podemos controlar lo que hacen los demás o lo que piensan, pero sí nosotros podemos tener control de nuestras acciones y reacciones. Nosotros podemos decidir seguir el ejemplo de Jehová, Dios nuestro Padre, de extender el brazo de amor y misericordia, aun cuando no se han arrepentido. Y lo vemos claro en las Sagradas Escrituras. Si vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versos 4 y 5. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, amado hermano, somos salvos. Jehová Dios, que es rico en misericordia y con su gran amor, aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aún nosotros sumergidos, como decimos, ¿verdad? La palabra expresa en el lodo cenagoso, aún nosotros sumergidos en nuestra vida pecaminosa, aún nosotros sin tener ni tan siquiera conocimiento de lo que Él había hecho o lo que haría por cada uno de nosotros, Jehová Dios extendió sus brazos, extendió su mano de amor y misericordia. Nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos darle ese regalo del perdón a otra persona. El tercer punto, que es un concepto también erróneo acerca de lo que es el perdón, es que esta expresión la utilizan mucho. Para perdonar hay que olvidar. Para perdonar hay que olvidar. Porque la Biblia dice que Dios olvida nuestro pecado. Sí, amado hermano, Dios lo echa a un lado. Pero esta frase en nosotros como seres humanos de perdonar y olvidar, es como si nosotros pudiéramos entrar a nuestra memoria y darle delete a eventos que quisiéramos y a los que no. Y si tuvimos momentos felices, pudiéramos darle un duplicate y llenar nuestro pensamiento y nuestra cabeza de memorias de las que querramos y de las que no querramos. Amado hermano, Dios nos ha puesto una memoria. Y esta memoria lo que hace es que nos recuerda de lo que ha pasado en toda nuestra vida.
Ahora, Dios lo ha hecho con un propósito. Dios ha hecho esa memoria, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos a protegernos y no caer de nuevo en los mismos errores del pasado o en situaciones peligrosas que hemos vivido. Los recuerdos y las memorias nos ayudan a nosotros a saber de qué situaciones nosotros debemos huir. Las experiencias de vida nunca se borrarán por completo de nuestro pensamiento. Las experiencias de vida forman muchas veces hasta nuestro carácter. Lo que tenemos nosotros que aprender es que he perdonado, los recuerdo, pero ya no hay dolor. A eso es a lo que debemos llevar. Cuando el perdón es genuino, lo que sí sucede es que nosotros permitimos que Dios sane nuestro corazón y que quite todo dolor, rencor o amargura que puede producir esa ofensa. Ese deseo de venganza ya no nos controla nuestros pensamientos. Aunque nos podamos sentir tristeza por lo que haya sucedido, no hay rencor. Nosotros hemos entregado la situación a Jehová Dios y seguimos adelante confiando en su justicia, firme en nuestra fe. Esto es como una herida. Y de hecho las ofensas son una herida en el corazón. ¿Usted alguna vez se ha dado algún corte? Y en un principio la herida pudo hasta infectarse y siempre hubo mucho dolor. Pero Dios le ha dado la capacidad al cuerpo humano de que se pueda reconstruir y sanar. Y llegará un momento en que usted verá la cicatriz de la herida, la podrá tocar, pero ya no habrá dolor en esa herida. ¿Por qué? Porque ya cicatrizó, porque ya sanó. Así es nuestro corazón, amado hermano. La herida va a estar presente, porque va a estar el recuerdo. Pero cuando usted se acuerde de esa herida, si ha podido perdonar justamente y ha permitido que Dios sane su corazón, el dolor del recuerdo va a desaparecer. El rencor en ese recuerdo va a desaparecer. La amargura en ese recuerdo va a desaparecer. Y lo que ese recuerdo hará será poderlo dirigirlo usted en situaciones futuras para poder ser prudente, como decía el proverbista, y alejarse de situaciones similares. Otro concepto erróneo es que perdonar demuestra debilidad. No, es que tú lo perdonaste porque es que tú eres blandito y tú las dejas pasar todas. Hemos escuchado mucho eso. Amado hermano, perdonar no muestra ninguna debilidad, todo lo contrario. Perdonar demuestra el carácter de Cristo Jesús en su vida. Perdonar demuestra que Jehová Dios reina en nuestros corazones. Nosotros lo que hacemos es que mostramos que la otra persona y sus actitudes ya no nos controlan. Nosotros pedimos a Jesús que nos ayude a ser más como Él y vivimos de acuerdo con su voluntad. Y algo que vemos en la Biblia es que Dios nos manda a perdonar y amar a nuestros enemigos si queremos recibir su perdón. Así que, amado hermano, si nosotros perdonamos, lo hacemos porque el carácter de Cristo Jesús se ha manifestado en nuestro corazón. Y si perdonamos, es por obediencia a Jehová Dios, porque no queremos ceder a nuestras emociones. En Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice, vestíos pues, y me llama la atención, vestíos pues como escogidos de Dios. Vístanse como escogidos de Dios. Continúa diciendo, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, me llama la atención porque
la Sagrada Escritura dice vestíos. O sea que para yo entender o poder sobrellevar y perdonar alguna ofensa de otra persona, yo tengo que ser vestido entonces como un escogido de Dios. Yo tengo que ser vestido como un hijo de Dios. Tengo que ser yo desarrollado y tengo yo que haber desarrollado todo mi carácter y toda mi área como un hijo de Dios. ¿Para qué? Para que el perdón a mi compañero pueda ser manifestado, amado hermano. Cuando nosotros perdonamos, en lugar de buscar venganza, lo que hacemos es que mostramos que el Espíritu de Jehová Dios mora en nosotros y que con su poder y su amor vencemos al odio y vencemos el rencor. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice la siguiente expresión. 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que nosotros tenemos dominio propio para seleccionar el poder perdonar a los demás con la ayuda de Jehová Dios. Dios me ha dado un espíritu de poder y de amor para yo poder perdonar con la ayuda de Jehová Dios. Amado hermano, lo que hacemos en el día de hoy es exhortarle a que usted elija perdonar con la ayuda de Dios. Y hablar del perdón no estaría completo si nosotros antes poder culminar en este estudio trayendo unos versículos bíblicos acerca del perdón. Una pequeña selección de los tantos que hay, donde vamos a ver el perdón, las condiciones, vamos a ver el poder del perdón. Cuando nosotros vemos estos versículos, nosotros podemos ver claramente que mientras nos arrepintamos y seamos fieles para perdonar a los demás, entonces Dios nos perdonará por completo y realmente podremos tener un nuevo comienzo en nuestras vidas. Nuestra vida será antes de este evento y después de este evento. Este soy yo. Así era, así soy. Esto lo que me ayudó fue en este crecimiento de mi experiencia de fe. Y comenzamos trayendo el Salmo capítulo 103. Salmo capítulo 103 versos 10 al 12. Y mira qué hermoso el salmista está diciendo. No ha hecho, haciendo referencia a Jehová Dios, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Oh amado hermano, está el salmista reconociendo que Jehová Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados e iniquidades. Si Jehová Dios nos fuese a pagar conforme a nuestros pecados e iniquidades, no habría ser humanos en la faz de la tierra. Todos estaríamos desaparecidos. Dice que no nos ha pegado conforme a nuestros pecados. Continúa el 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia. Mida usted la distancia entre la tierra y el cielo. Así fue engrandecida la misericordia de Jehová Dios sobre los que le temen. Cuánto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amado hermano, el oriente y el occidente nunca se encontrarán. Así que esto es una expresión que lo que hace es que ilustra el perdón de Dios.
Cuando Jehová Dios perdona nuestros pecados, los aparta de nosotros. Tan lejos como está el oriente y el occidente, o sea que nunca se vuelven a encontrar. El Salmo 130, versos 3 y 4, dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Mirar a los pecados es guardar rencor, es como construir una muralla entre usted y la otra persona. Y es casi imposible poder hablar con franqueza mientras esté la pared del pecado, mientras esté la pared del recuerdo de mirar el pecado. Cuando Dios nos perdona, amado hermano, Él lo hace por completo. Él derrumba cualquier muro existente entre nosotros y Él. Dios no guarda una lista de nuestros pecados. No, eso lo hacemos nosotros los humanos. Por lo tanto, tenemos que reverenciarlo. Y así debemos ser nosotros con lo que nos ofenden. Dejar de mirar las faltas a un lado, porque si no, nunca podremos mantenernos firmes en la fe y continuar adelante. En Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, vamos a poner las cosas claras. Dice, continúa diciendo: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Grana o carmesí, amado hermano, era el color rojo intenso de una tinta que se utilizaba en la ropa en estos tiempos, que esa tinta era imposible de sacar. Por más que usted la lavara, ese rojo se quedaba en la tela. Sí, tal vez las manos ensangrentadas de los homicidas o de algunos pecados así se pueden visualizar de esta manera, que están llenas de esta tinta. Ahora, asimismo, la mancha del pecado en ocasiones parece ser permanente. A veces la mancha del pecado y de la herida en nuestro corazón parece ser permanente. Sin embargo, Dios puede quitar la mancha del pecado de nuestra vida, tal y como lo prometió a los israelitas. No tenemos que ir por la vida manchados para siempre con esas heridas. La palabra de Dios nos asegura que si estamos dispuestos y somos obedientes, Cristo nos perdonará y arrancará nuestras manchas más indelebles. Por lo tanto, si nos acercamos a Jehová Dios y permitimos que Él trabaje en nuestros corazones, las manchas de las heridas en nuestros corazones quedarán borradas para siempre. Y así hay muchos otros versos acerca de cómo Jehová Dios nos ha podido perdonar y cómo nosotros podemos tomarlos como guía para poder otorgarle el perdón a todos aquellos que nos han ofendido, amado hermano. La única intención que tenemos es que usted entienda que la única herramienta para poder sanar los corazones es el perdón. Aprenda a perdonar, aprenda a continuar hacia adelante, confiando y esperando en Jehová Dios, porque Él lo salvará y salvará su corazón de toda herida, amado hermano. Le damos gracias al Señor porque nos ha dado el privilegio de llegar a cada uno de ustedes. Saludamos a De Animados, Madeline Vargas, a Vasca, a Leida, Ilian Contreras, el pastor José Vázquez, Lendalis Torres, Félix González, Ana María de Jesús, amado hermano, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Y esperamos que esta palabra haya sido una de bendición y edificación, según hemos podido estudiar lo que es el perdón a la luz de las Sagradas Escrituras, amado hermano. Saludamos también a los hermanos que están en Radio Metabel 1700 AM, 106.1 FM, 106.5 FM, Worcester, Massachusetts, a los hermanos de East Boston, Massachusetts, Western Massachusetts, Rochester, New York, Camden, New Jersey, Detroit, Michigan,
Ohio, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Wichita, Oaxaca, México, Radio Presencia de Dios en Chile, Bonao, República Dominicana, Ceiba, Puerto Rico y Radio Luz del Yunque, amado hermano. Muchas gracias por llegar en este momento a su vida y esperamos que haya sido un estudio bíblico de edificación para el cuerpo y de impulso para poder perdonar y seguir creciendo. Dios le bendiga mucho. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad y pidámosle a Jehová Dios que nos dé la sabiduría y la paz que necesitamos para que podamos continuar nuestra vida libres de rencores y amarguras, utilizando la herramienta perfecta que el mismo Jehová Dios usó con nosotros, y esa herramienta es el perdón. Dios le bendiga mucho, gracias por la oportunidad y nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde en el programa Tu Palabra, Qué Bendición, que estaremos trabajando el tema sobre la adoración a Dios. Así que esperamos también verle la próxima semana. Dios le bendiga mucho y hasta el próximo programa. Deseamos haber bendecido su vida trayendo el aliento de la palabra de Dios. Recuerde que puede escribirnos al email tupalabra@tusonidocristiano.org. Gracias por haber sido parte del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz